parece que es importante también teniendo, digamos, ahí el puesto de asesor, que sé que no es fácil en este momento, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, un gobierno que está en una situación muy delicada, no solamente desde el punto de vista económico, sino también político. Te agradezco que te puedas sumar a discutir algunos temas con economistas que tienen una visión mucho más crítica. Me parece que es valioso. Ezequiel, ahí te está sumando también otro de los miembros del canal. Bueno, voy a arrancar, gracias a los dos les decía, voy a arrancar un poquito con esto que ha sido de los últimos días, ¿no? Que es el comunicado que emitió ayer Juntos por el Cambio, un comunicado muy duro, en el cual dice, acá hay una bomba que están dejando para el próximo gobierno, y habla en un lugar destacado del tema de la deuda en pesos. No voy a dar mi visión ahora porque, ya les digo, vamos a hacer un vivo el jueves donde vamos a analizar un poquito todos los números y la herencia. Sí creo que hay una cuestión delicada, obviamente con la deuda en pesos, básicamente en la coordinación entre esta administración y la próxima, porque hay una situación de mucha debilidad para este gobierno si el que viene o el que tiene grandes chances de venir dice, miren, esto no lo pagamos. Pero me gustaría empezar con ese puntapié inicial y después analizar escenarios 2023 con ustedes dos. Si quieren empiezo por Aracre. Sé que ha hecho también un hilo de tweet contestando el comunicado de Juntos por el Cambio, pero bueno, ¿cuál es tu argumento un poco respecto a lo que ha denunciado Antonio, respecto a lo que ha denunciado? Muy duro con algunos economistas aparte, con los cuales supuestamente en alguna transición este gobierno tendría que coordinar, por ejemplo Hernán Lacunza, que ya ha estado en uno de los vivos del canal y va a estar también en las próximas semanas en uno de los vivos que hacemos acá en el canal, y es el hombre, el referente principal hoy de Rodríguez Larreta en términos económicos, coordinando la mayoría de los equipos, no solamente del PRO, digamos, sino es el que más peso tiene, donde sale a decir, bueno, acá hay una bomba y el gobierno no se está haciendo cargo de esto, sino que está, de alguna manera, creo que usan la metáfora de estirando la mecha para ampliar y potenciar la bomba. Desmuteate, Antonio, desmuteate. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, dale. Perfecto. Una buena parte del crecimiento de la deuda en pesos se origina en el primer semestre del año 2020. ¿Y por qué? Bueno, en buena parte porque cuando termina el gobierno anterior, a fines del 2019, termina con el mega préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que había que pagar en los primeros 2 años de este mandato 20.000 millones de dólares en cada año, y con un reperfilamiento, si querés, default o como lo quieras llamar, de la deuda en pesos anunciado por el exministro Lacunza. Es decir, en esa situación el gobierno actual tiene que comenzar a renegociar con los bonistas, renegociar con el Fondo Monetario Internacional, afrontar una pandemia, porque a veces parecería que nos olvidamos de lo que pasó en la Argentina en los primeros 2 años del mandato de este gobierno, sin posibilidad de acceder a los mercados internacionales de endeudamiento, con lo cual la emisión, que fue fuertísima para poder sostener el empleo, las empresas a través de los ATP y el consumo de la gente mínimo y necesario a través de los IFES, bueno, la emisión fue muy fuerte y era absolutamente necesario y fue así, te diría, en la mayor parte de los países civilizados del mundo. Claro que eso iba a tener una repercusión después con inflación y con necesidad de recurrir al endeudamiento en pesos como lo tuvimos que hacer. Ahora, desconocer eso y a 8 o 9 meses de terminar el mandato, que irresponsablemente la oposición, en lugar de constructivamente sentarse a discutir sobre cómo encarar la cuestión de la deuda en pesos y cómo hacer una transición ordenada, sea al que le toque gobernar después de diciembre, sale con un comunicado unilateral
y casi te diría de terrorismo económico, en un momento donde la Argentina no necesita eso, sino que lo que necesita es mostrar comunidad de criterio en el sentido de respetar los compromisos con los acreedores, como lo hicimos nosotros cuando arrancamos en este gobierno con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, venir a decir ahora que es insostenible, que se pagan tasas usurarias, me parece que es desconocer todo lo que pasó desde el 2016 hasta el 2019. Francamente no se entiende a qué apuntaba el comunicado, qué es lo que pretendía esbozar. La deuda pública cayó desde el 2019 hasta el 2022 en porcentaje, te puedo decir que era un 52, o sea, creció del 2015 al 2019, tengo este dato acá anotado, del 52,6 al 89,8 del PBI. Y en el tercer trimestre del 2022, que es el último dato disponible, bajó 10 puntos a un 79,8, del 89,8 que había crecido del PBI que había crecido durante el gobierno de Macri. En parte también por el crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Que tuvimos en 2 de los 3 años de este gobierno, que me parece que es algo que también no se menciona, el gran esfuerzo que se hizo en materia de dedicación de reservas para las importaciones que sustenten la producción industrial. Más allá de los argumentos que me parece que hay muchos y sólidos y que no me parece que sea muy constructivo el approach que tomó Juntos por el Cambio frente a esta situación. Yo no digo que no haya que ocuparse, que no haya que establecer un programa para ver cómo se va haciendo cada vez más sostenible, pero francamente la actitud no me parece constructiva de ninguna manera. A ver, Miguel. Bueno, distintos puntos que me gustaría comentar. La actitud de la que habla Antonio, creo que claramente es una actitud electoral. Juntos por el Cambio ha sido cómplice en buena medida del aumento del gasto. Pero, por ejemplo, esta caída que Antonio marca de deuda como proporción del PBI tiene un componente de truco contable, porque para eso hay que evaluar el PBI argentino al tipo de cambio oficial, que es absurdo. Si lo evaluáramos al tipo de cambio contado con liquidación, que es probablemente un dólar que tiene mucho más sentido, la deuda como proporción del PBI subió. Eso para marcar dos cosas que me parecen importantes. Ahora, es cierto también lo que marca Antonio, que con la pandemia todos los países tuvieron que emitir. De hecho, es la razón por la cual tuviste inflación por primera vez en 40 años en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa. Pero lo que te pasa es que Argentina lo hace desde un punto de partida pésimo en términos de credibilidad. Pero fíjate una cosa, del 2020 para acá, la inflación solamente creció en Argentina. Entonces, lo que hoy hace que la situación se haya vuelto tan vulnerable, en buena medida tiene que ver con esa inflación tan alta y con la necesidad de sostener estos pasivos remunerados a tasas crecientes. Entonces, al final, el gran problema de la insostenibilidad de la deuda en pesos tiene que ver, en una parte muy importante, con que una enorme porción de la deuda en pesos que corresponde al Tesoro, en realidad está escondida dentro del Banco Central en forma de LELIQs y pases, que al final crece a una velocidad del 100%. Entonces es cierto que hubo una inyección monetaria, no me quiero equivocar, vos Maxi sabés los números mejor que yo, pero creo que es el 8% del PBI o una cosa por ahí, en orden de magnitud no me estoy equivocando, en el 2020. En el 2020 por la pandemia, sí. 7 Claro. puntos del PBI de emisión monetaria para financiar un déficit fiscal de esa magnitud. No estuve tan mal. Ahora, lógicamente, como el gobierno es consciente de todas maneras que emitir genera inflación, todo eso se fue sacando a través de absorción, a través del LELIQs. Ahora, lo que pasa es que como vos tuviste una inflación alta y que siguió creciendo porque seguiste financiando gasto con emisión, refinanciar, o vamos a ponerlo de otra manera, resolver ese problema del exceso monetario nunca fue lo que hiciste. Con continuar
el gasto creciente, lo único que se hizo fue hacer que ese problema, probablemente sin solución, de tener que inyectar dinero en la pandemia, se fuera acrecentando año a año. Entonces, es cierto que no tenías otra manera, pero la mala administración, vamos a usar esa palabra, la mala ejecución, las malas políticas de este gobierno han llevado a una inflación creciente y lo único que han hecho ha sido acrecentar ese problema de la sostenibilidad de la deuda en pesos, que vuelvo a decir, una parte muy grande que en realidad corresponde al Tesoro está metida dentro del Banco Central en términos de pases y LELIQs, si no me equivoco, mayormente son LELIQs, pero hay una parte no menor que también son pases. Así que, con lo que dice Antonio, hay parte y parte, en verdad. Lo que me interesa, a ver, más allá de la discusión, ¿no?, respecto al pasado, lo que me interesa un poquito es discutir el presente y el futuro, ¿no? Algunos van a decir, bueno, la discusión del pasado, la he dado tantas veces la discusión respecto al pasado, ya he ubicado las responsabilidades del gobierno de Cristina en su momento, del gobierno de Macri en su momento, del gobierno Maxi, de Alberto Fernández. Sí. Pero la responsabilidad de la deuda grande en pesos es de este gobierno. Sí, bueno, pero por es eso... de este gobierno, porque la pandemia es en el 2020, estamos empezando el año 4. Entonces, te creció enormemente la deuda en pesos porque tuviste pésimas políticas que hicieron que te creciera esa deuda en pesos. Te recomiendo que veas el gráfico que publiqué hoy, Miguel, en Twitter respecto a cuántos puntos del PBI representaban las LEVACs en el 2018 cuando estaba Macri y cuántos puntos del PBI representan las LELIQs ahora, para decir que la deuda en pesos es toda de este gobierno, porque me parece que es un dato equivocado. Así pero que te Antonio, recomiendo estás usando un dólar que no es el correcto. Sí, el 80%, si vos me vas a decir que el dólar correcto de la economía es el contado con liqui, porque es el que puede ir a comprar, cuando el 80% del comercio exterior, si no más, se mueve con el dólar oficial, me parece que tampoco es válido el comentario, Miguel, porque si realmente el dólar verdadero de la Argentina fuera el contado con liqui, la verdad que esto ya sería una inundación de inversores comprando Argentina no regalada, sino directamente a valores ridículos. Y esto ya no te lo digo como jefe de asesores, sino que te lo digo como reciente empresario. Todos sabemos muy bien que el dólar oficial puede estar algunos puntos atrasados, pero que el dólar contado con liqui no refleja ni de cerca un valor verdadero del dólar, sino que está inflado por una cuestión inherente a la incertidumbre política, a las expectativas, a todo este tema de terrorismo económico que se genera. No, pero para un segundito. Entonces, un segundo. Pero vos no me podés forzar a que yo le compute al dólar que a vos te conviene para que te dé que cayó la pelota. No, ninguno que me conviene. El dólar oficial es el dólar oficial. Miguel, para un segundito, ¿no? Porque si no, ya empezamos con la... Antonio, a ver, tenemos un dólar de 380 pesos o de 360, el contado con liquidación. Sí. Ahora que vos se le endilgues al terrorismo económico de Juntos por el Cambio, ya es cualquier cosa. Pero tenemos este dólar, tenemos este dólar altísimo durante muchos años, es decir, un dólar de crisis permanente, es el dólar de junio del 2002. Sí. Porque vos has sido muy crítico en ese aspecto cuando estabas afuera, porque este gobierno no se ponía de acuerdo para dónde ir. Si iba a ser déficit fiscal con emisión monetaria o si iba a ser un proceso de ajuste para tratar de encarrilar mínimamente la situación. Por eso tenemos este dólar. No desconozco el componente de incertidumbre que tiene. No, porque ya va a haber tiempo para echarle responsabilidades al que venga. Lo que te estoy diciendo es que tenga muchos problemas a futuro, digamos. Pero el valor de incertidumbre. Yo entiendo que ustedes echen responsabilidad al pasado, digamos, pero esta idea de tenemos este dólar porque hay incertidumbre o terrorismo económico del que viene, no sé, me parece que es un poquito maniqueo. No, yo lo que te estoy diciendo es que el dólar contado con liqui, primero, representa una porción muy pequeña de la economía y segundo, tiene un componente de incertidumbre política, económica, etcétera, tan alto que la verdad que tomarlo como un valor razonable para medir cuánto valen los activos en dólares en la Argentina, si yo siguiera siendo empresario, no lo haría. No te estoy hablando ahora como jefe de asesores del Poder Ejecutivo, te estoy hablando como reciente empresario. Yo no podría tomar como para proyectar
valores de activos en dólares de la Argentina, el valor de hoy del contado con liqui. Y el que lo hace así y trabaja con inversores, lo hace mal y está asesorando mal a los inversores. Pero Antonio, tampoco podés usar el dólar oficial para hacer los cómputos, porque si lo hicieras en la mitad de los dos caminos, que te dará, no sé, 250 pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo si la deuda en pesos es sostenible o no sostenible, o estamos discutiendo un atrasado está el dólar oficial, o estamos discutiendo cuál es el verdadero valor del dólar. Pero vos sos el que está marcando que la deuda cayó como proporción del PBI, y yo te digo que es un artificio eso. No, es un artificio el dólar que estás utilizando, nada más. No querés usar el dólar contado con liquidación, fantástico. Pero no me uses el dólar oficial porque también es una cargada. No puede ser nunca ese dólar. Les puedo hacer una pregunta respecto a esto que me parece que es crucial respecto al presente y al futuro. Este gobierno, con la nueva gestión, la de Sergio Massa, está tratando, cerró el año 2022 en el 2,5% del PBI de déficit fiscal, 4%, un poquito más de déficit fiscal financiero total. Cumpliendo al pie de la letra con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional hace un año atrás, donde todos los economistas, como Miguel Ángel, por ejemplo, en muchos programas que compartimos, dijeron que eran metas incumplibles, absolutamente incumplibles. Previa discusión entre el anterior ministro de Economía, la vicepresidenta, una crisis que pegó un salto del dólar de 200 a 300 pesos y una aceleración inflacionaria donde un gobierno que estaba proyectando una inflación de 33%, que todos consideramos que era totalmente ilusoria, que era una inflación que iba a estar más cerca del 50, el 60, terminó en el 95%. Maxi, permíteme un comentario de lo de recién. Yo no estoy del todo seguro de haber sido tan dramático como las proyecciones esas, pero tampoco olvidemos que tan interesado como Argentina estaba el Fondo Monetario para que Argentina cumpliera con las condiciones, con lo cual se le hicieron muchas facilidades, se le dieron créditos extra, con lo cual, es decir, el Fondo Monetario también colaboró para dar distintos tipos de waiver y hacer que las cosas funcionaran, porque creo que hubo un crédito, un TEC de último minuto, así que se cumplieron también porque el Fondo Monetario ayudó a que se cumplieran, porque al Fondo Monetario tampoco le conviene que no se cumplan. No, entonces, pero por eso, quiero... Ese es un gran mérito que Massa haya cumplido. A nadie, ni a la Argentina ni al fondo le conviene que se incumpla, así que se pusieron de acuerdo. Pero hemos explicado mucho cómo se hizo el ajuste fiscal, un ajuste fiscal que para evitar un escenario de abismo o de, dice Massa, hiperinflación. Massa dice que la economía iba a una hiperinflación, o no sé si lo hará como una forma también de defender su gestión económica, pero él mismo lo dice públicamente. Sí, le pasaron el ajuste a los privados con la suba de tarifas. El ajuste se hizo, subsidios económicos con tarifas que eran atrasadas, pero también se licuó parte del tema del gasto social, jubilaciones y demás. Hubo una fuerte caída en términos reales frente a la inflación de todo el gasto de jubilaciones, pensiones y gasto social en la segunda parte del año. Pero de esa manera se pudo encuadrar los números fiscales. Les pregunto respecto al presente y este 2023. Bueno, uno de los temas claves es efectivamente la deuda en pesos. Pero no está claro que la fórmula sea, digamos, la oposición denunciando el tema, sino que yo vengo diciendo que es necesaria una coordinación ahí. Porque obviamente alguien que quiere ser gobierno en diciembre del 2023 quiere que este gobierno haga el mayor ajuste posible. Sí va a pasar gran parte de la deuda en pesos para el próximo gobierno, es decir, los vencimientos para después las elecciones. Porque si no, tenés encima vencimiento de deuda en pesos fuertes para el próximo gobierno y además tenés que cerrar una brecha fiscal, tenés que hacer un ajuste fiscal muy, muy grande. La pregunta que te hago, Antonio, para disparar eso, ¿no crees que efectivamente el gobierno y también la oposición se expone? Yo creo que este gobierno no va a defaultear bajo ningún punto de vista la deuda en pesos, si efectivamente tiene un problema de no poder renovar voluntariamente la deuda en pesos, lo que va a hacer es emitir y se ampliará la brecha, es decir, va a haber una
una dolarización como es típica en el escenario electoral, y va a ser una dolarización no sobre el tipo de cambio oficial, porque eso lo tenés controlado con el cepo, pero va a haber una presión muy fuerte sobre la brecha, y obviamente eso también presiona sobre los precios. Pero ¿no crees que el gobierno debiera ser el primer interesado en llamar a algún tipo de diálogo en la oposición? Decirle, miren, yo voy a tratar de hacer el ajuste para encuadrar, no hacer manganetas y demás este año, que está en el sendero del acuerdo con el fondo, y ustedes ayúdenme a refinanciar la deuda en pesos para que no haya una ampliación de la brecha, una corrida cambiaria en plena campaña electoral. Mirá, Maxi, yo no creo que el gobierno tenga ningún prurito en conversar con la oposición. Lo que creo, para serte honesto, es que hoy no hay ninguna necesidad de hacerlo, porque más allá de estos comunicados extemporáneos, a mi juicio, vos, que yo sepa, tenés conocimiento de que en las últimas licitaciones haya habido algún problema para poder cubrir el cupo y poder obtener la financiación, primero. Segundo, ¿qué proporción actual de la deuda en pesos le corresponde a organismos públicos que, por supuesto, tienen una concordancia con el gobierno y con el Estado respecto de cuál es la actitud que deben tomar frente a esas renovaciones? Por lo tanto, honestamente, a mí no me parece que haya un problema como lo manifiesta técnicamente con muy poca solidez el comunicado de Juntos por el Cambio. Y yo creo que por eso no han respondido hasta ahora a ninguna de las cosas que hemos dicho, tanto desde mi área como el área de Rubinstein, que se extendió muy bien con un hilo de Twitter muy bueno. No han podido contestar nada, porque me parece que se lanzaron con ese comunicado con una falta de análisis sobre el material muy profundo, queriendo marcar un daño o algo por el estilo, pero sin entender realmente cómo se estaban dando las cosas. Honestamente, si me preguntas a mí, ¿cuál es el horizonte que yo veo? Maxi, vos me decís, sos muy optimista. Puede ser. Yo te digo, ¿qué veo yo? Yo veo que hay... Perdón, una cosita. Es cierto que hay una gran parte de la deuda que está en manos del ANSES. Es cierto que el Banco Central se compró 1.6 billones de pesos de bonos en pesos desde junio, desde la corrida que tuvo Guzmán, y obviamente parte de esos vencimientos van a ser refinanciados, porque de un lado tenés el ANSES, del otro lado tenés el Banco Central. Pero también es cierto, porque vos lo conocés, porque estuviste hasta hace poquito en el sector privado, que hay muchas empresas que vienen haciendo tasa o dólar link o SER en bonos en pesos. Sí, empresas, inversores locales y un poquito de inversores extranjeros que todavía quedan. Un poquito, te digo, no calculamos 2.000, 3.000 millones de dólares. Ninguna de esas empresas tenés vencimiento de deuda por 10 billones de pesos. Ninguna de esas empresas tienen interés en convalidar una dolarización a 400 pesos, Maxi. Porque, como te dije antes, puedo aceptar una discusión de, el dólar oficial está 10 puntos más, 10 puntos menos de lo que tiene que estar, pero todo el mundo sabe que el dólar contado con liqui no es un valor que sirva para medir cuáles son los activos reales. Puede decir que nadie se va a dolarizar, nadie se va a refugiar a partir de... No, pequeños de abril. No, las empresas, te digo, las empresas, porque... No. A mí la historia que me cuentan, digamos... Te digo que es lo que yo... Empresas que tienen del otro lado deuda comercial, digamos, ¿no? Deuda comercial al tipo de cambio oficial, que obviamente no saben qué puede pasar. Maxi. Yo te digo lo que... Perdón, termino con esto, Miguel, y ya te dejo. Yo, el horizonte que veo es un horizonte donde, con dificultad, porque la inflación es resiliente en la Argentina, Massa va a poder ir reduciendo paulatinamente el índice de inflación. Si va a ser 3, y pico en abril, como él se puso como objetivo súper ácido, no lo sé, pero yo creo que vamos a tener un segundo trimestre más tranquilo en materia inflacionaria, con un sendero más bajo. Eso va a generar también una perspectiva de humor social diferente. ¿Sabes por qué? Porque todas las paritarias que se negociaron al 100% anual a finales del año pasado tienen en el primer semestre la segunda parte, con lo cual vos vas a tener en tus ingresos esa tasa de actualización salarial, mientras que la inflación está para la baja, con lo cual va a haber cierta recuperación del poder adquisitivo en el primer semestre. Y eso va a generar un cierto círculo virtuoso que también va a influir y a impactar en el sistema financiero.
Por otro lado, te repito, no hay hasta el momento ninguna alerta en el sentido de que no se esté pudiendo refinanciar. Así que me parece extemporáneo el comunicado de Juntos. Pero bueno, lo escucho a Miguel. Muy cortito. Creo que siempre la historia, ¿no?, del jugar al carry trade, colocarse en pesos, en un determinado momento se corta. Coincido también con Antonio en que los grandes tenedores de pesos, sea la cantidad que sea, no le conviene irse al dólar contado con liquidación porque ellos mismos se pegan un tiro en el pie porque destruyen la evaluación que tienen en pesos porque el canal de contado con liquidación es muy chico. Pero dicho esto, Antonio, no necesitas que sea una gran masa. Como justamente el mercado de contado con liquidación es tan chico, con que una parte de lo que están jugando al carry trade empiecen a desarmarlo, y te puede generar un problema grande, y me parece que es algo que va a pasar. Y acá una sugerencia, y te hago una pregunta. ¿Por qué no levantan el cepo? Porque en algún momento, yo coincido con vos, 400 es absurdo, tampoco es 180, o no sé cuánto esté ahora, 190. Pero ¿por qué no levantan el cepo? Probablemente se ahorrarían mucho de estos problemas, porque incluso si levantan el cepo... Es un horizonte, Miguel. Todos queremos levantar el cepo. Lo ha dicho el ministro Massa, lo ha dicho el presidente, pero tenés que hacerlo no de la manera irresponsable que lo hizo Prat Guy en su momento, donde vos generás un salto inflacionario y de pobreza, digamos, simultáneamente. No me podés aleccionar de inflación cuando ustedes están dejando una inflación del 100%. Entonces, pero si vos, perdóname, Miguel, pero si vos soltás el cepo, ¿me vas a decir que no vas a tener un salto inflacionario y un empobrecimiento masivo? Y porque no lo quisiste hacer al comienzo, ese problema se te agravó cada vez más. No me vayas para atrás. Yo te digo, vos estás diciendo por qué no sueltan el cepo. Yo te estoy respondiendo. Cada día que se demora esa medida es peor. Que la brecha se achique. ¿Por qué se va a achicar? Se va a achicar porque parte de la brecha, una buena parte de la brecha, no se justifica en lo fundamental, se justifica en la incertidumbre. Cuando vos puedas manejar esa incertidumbre, vas a poder achicar esa brecha y vas a poder planificar una salida del cepo. No tenés manera de hacer eso porque no tenés credibilidad, porque tenés un presidente al que ni siquiera le dan bola a los ministros. Entonces, si te pasa eso, pero claro, si tenés un gobierno que no tiene credibilidad, no tenés manera de achicar esa brecha. Entonces es cierto que si yo lo levantabas a tener ese salto inflacionario. Si lo hubiera hecho el primer día, otra sería la cosa. Vos me decís, pero Miguel, no discutamos el pasado. Está bien, pero cada día que vos dejás pasar, la medida tiene un costo mayor. Lo hicieron a los 15 días con toda la credibilidad del mundo y se les fue la inflación a la miércoles igual. ¿A dónde? ¿A dónde si la inflación es Macri? Yo no soy Macri. 40% de inflación en los 2 meses. ¿A dónde fue la inflación con Macri? Si no fue ni por asomo la inflación que tuvimos ahora. Yo no soy macrista. Se fueron con 54% de inflación en el 2019. Ustedes cada año que agarraron la inflación fue subiendo cada vez más. Se fueron con 54 y ustedes terminaron con 97 y este año va a estar arriba del 100 salvo que hagan algún dibujo. La dificultad, Miguel, es cuando mezclas todo. Entonces, vos me preguntás, ¿por qué no sueltan el cepo? Y yo te estoy respondiendo, es irresponsable plantear una salida del cepo con una brecha del 100%. Para poder hacerlo, tenés que ordenar la macroeconomía y desandar un poco la brecha. Cualquiera de los economistas que están acá presentes seguramente te diría lo mismo. Yo te digo que este gobierno está imposibilitado de reducir la incertidumbre, de reducir la brecha, y de hacer eso que vos pretendés, de reducir el riesgo macroeconómico. Eso es lo que creo. Bueno, yo creo que en cambio... A ver, les hago una pregunta. Bastante bien. Les hago una pregunta respecto a... vos hablaste de que Massa se fijó una prueba ácida con el tema de... Dura, una prueba muy, muy dura, quise decir, ¿no? Bajar la inflación al 3%. Muy desafiante. Vamos a ver cómo cierra finalmente enero, ¿no? Porque empiezan a moverse algunos precios que habían jugado a favor, digamos, a fin de año, como el tema del precio de la carne, ¿no? Exacto. Pero creo que ahí el punto clave es el nivel de actividad. Digamos, yo soy de los que cree que si efectivamente lográs reconducir el tema de los vencimientos de la deuda en pesos este año, teniendo el apoyo del Fondo Monetario, el apoyo de China, el apoyo de, vamos a ver si lo acepta la oposición, están buscando repos, es decir, préstamo de corto plazo,
tomando como garantía títulos públicos que valen 35 centavos de dólar. Es decir, vamos a ver la tasa de eso, pero obviamente si vos tomás un crédito ahí y no recuperan los, ¿cómo se llama? Los títulos y demás, es una deuda que tenés que pagar inmediatamente, que se suman a los vencimientos ya en 2024. Entonces, yo veo que es un año también muy desafiante desde el punto de vista de los dólares. El año pasado no solamente tuvimos, vos lo sabés bien, Antonio, los precios récord de la cosecha histórico desde 2003, sino que le pusiste el ayudín de 11.000, 12.000 millones de dólares al balance cambiario con el soja 1 y soja 2, que era liquidar stocks, que obviamente no están ya porque... no, bueno, pero empieza la cosecha, ¿no? No, bueno, está bien, pero una cosecha que, vamos a ver con la sequía, puede ser menos que la del año pasado. Algunos dicen 10.000, otros dicen 5.000, pero bueno, menos. Y no tenés el stock de que liquidaste en junio y en septiembre. Después tenés al fondo jugando en contra, digamos, porque el año pasado la acumulación neta de reservas fue prácticamente lo que el fondo desembolsó respecto a lo que le pagaste. Eso daba positivo 5.000 palos. Este año es al revés. Vos le tenés que pagar al fondo 4.100 millones de dólares más de lo que el fondo te desembolsa. Pero ahí déjame decirte dos cosas, entonces, Maxi. Por eso Massa está tan preocupado de ver si puede parte, para no cerrar brutalmente ya las importaciones más de lo que están, está buscando, bueno, convertir parte del swap con China, 5.000 millones de dólares, a ver si puede usar eso. Y con Brasil. El Banco de Brasil, a ver si puede financiar parte de las importaciones, porque si no, no alcanzan los dólares. Hacemos las cuentas. Dinero, Eso puede ser tanto por el lado de China como por el lado de Brasil. Pero la pregunta que te hago, yo lo que veo ahí es, la clave acá es el nivel de actividad. Yo creo que si no tenés los dólares, vas a una desaceleración del nivel de actividad importante. Y eso le va a poner un tope a la inflación. No seguramente en el 60%, pero sí un techo a la inflación. No veo un escenario de recesión, si esa es tu pregunta, para controlar la inflación, Maxi. Yo veo un escenario donde sí es verdad que los dólares van a estar ajustados, pero dos temas. Primero, vos los mencionaste en parte. China y Brasil, que el año pasado tal vez utilizamos 10.000 o 15.000 millones de dólares de reservas para pagar importaciones. Este año se están estableciendo algunas financiaciones para el intercambio comercial que te facilite no utilizar esos 15.000 millones de dólares de reservas. Eso por el lado de China y de Brasil. Y además, sumale a eso que el año pasado invertimos más de 5.000 millones de dólares para las importaciones de energía, que esperamos este año que sea muchísimo menos, sino cero. Entonces, cuando vos le agregás todos esos factores, es posible que no podamos crecer todo lo que querramos, 5, 6 puntos, como en el 2022, pero estoy seguro que se va a poder crecer 2 o 3 puntos, manteniendo el nivel de actividad, manteniendo el nivel de empleo y generando consumo. Yo no me imagino un escenario, a tu pregunta, donde una recesión sea lo que pare la expectativa inflacionaria. Miguel. Bueno, nunca hay que subestimar la creatividad del kirchnerismo para salirse de los problemas. Siempre aparecen nuevos trucos en la bolsa. Ahora con Lula en Brasil es posibilidad que consigan este financiamiento y vaya uno a saber qué promesas le harán a China, pero es una posibilidad. Es también cierto lo que dice Antonio respecto de la caída en el precio del gas natural licuado. Creo que cayó un 90% en Europa, un 80% en Estados Unidos. Así que ese componente que antes también tenía un costo... No, pero me refiero a que vamos a importar menos, no solamente a un precio más bajo, sino porque también vamos a tener gasoducto, etcétera, ¿no? Bueno, con más razón todavía. Es decir, lo que tenías que importar ahora vale mucho menos y además, si no tenés que importar, habrá que ver cómo impacta la sequía, pero yo no voy a explicar nada de sequía estando Antonio presente, que sabe mejor que yo. No, es difícil estimarlo. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el impacto, pero... ya impactó una parte el año pasado por el trigo, ¿no? Que en diciembre se cosechó menos de lo que se esperaba.
la soja y el maíz de primera están bastante deprimidos, la soja y el maíz de segunda se recuperaron bastante con las lluvias de... Lo que estoy más de acuerdo con Maxi, no tanto de acuerdo con vos, Antonio, es el tema del soja 1 y 2, que la caída de stocks, en definitiva, es un adelanto de liquidaciones, en mayor o menor medida, y me parece que es un adelanto de liquidaciones no menor que vas a dejar de tener en parte. Es que yo no descartaría que el ministro prevea algún soja 3 y 4 este año. Bueno, quiero ir a esa... ¿De manera de qué? De manera de vaciar los silobolsas, que es una posibilidad. Pero fíjate, no, empieza la cosecha en marzo, abril. Está bien, pero si estamos hablando de lo que son stocks. Ahora, fíjate una cosa. Vos hablás de soja, un segundito, Maxi. Sí. Soja 3 y soja 4, Antonio, al igual que soja 1 y soja 2, ¿qué es? Es una manera de levantar el cepo controlada. Obviamente. Pero bienvenido sea, si está bien, todo lo que se... Pero por eso, cuando vos dijiste Antonio, yo digo que tiene que ser en esa dirección. Hombre, sería irresponsable hacerlo de un saque. Bueno, no, yo entendí que vos dijiste, ¿por qué no liberan todos? Y es eso, a mí me parece que es una medida... no se puede hacer para el otro, pero todo ha ido en la dirección opuesta. Todo ha ido en tratar de... No. Hasta que llegó Massa. Hasta que llegó Massa. Bueno. Está bien, pero ¿qué querés que te diga? Querés hablar de la época colonial. Yo, si querés, te hablo también pero para un poco, Antonio. Está bien, para Antonio, que está bien que fuiste el CEO de Singenta para Latinoamérica, ahora hasta hace poquito. Pero te escucha un tambero y dice, sí, le dan el soja y te dice, a mí me aumentaron 30-40% los precios de mi insumo básico. Te escucha un filotero y te dice, sí, uno de la industria avícola de pollo, y dice, mira qué bien, Aracre y Massa, que con el soja dándole el dólar a 200, después le dieron el dólar a... Maxi, yo estuve sentado a 230 pesos y no sé a cuánto le van a dar el dólar ahora en el soja 1 y 2. Sí. Yo estaba sentado ahí y junto en esa mesa estaban sentados la gente de los pollos y de los tambos. Sí. Y se anunciaron también medidas paliativas para esos sectores. Digo porque si no es como que uno, se queda con uno o dos comentarios. Pero contá que la gente de los tambos, de los pollos, de los feedlot, te quería matar. Mira, manejar un país, tomar decisiones económicas en un país con tantas carencias como la Argentina, vos vas a poner prioridades, ¿no? De qué podés hacer dentro de lo viable, como para ir solucionando algunas cosas que te parezcan las más prioritarias. En esas cosas en esas decisiones que tomás, siempre vas a encontrar gente que te acompaña y gente que no te acompaña. Eso es inevitable. Lo que pasa es que son todas soluciones mercantilistas, en definitiva, cuando vos no tenés las libertades. Si son mercantilistas está bueno, porque eso es algo que a vos te gusta, el mercantilismo. ¿O no? No, para nada, porque el libre mercado. No te confundas. Mercantilismo es otra cosa. Moyano es de la época de David Ricardo, superó. No sé si es de la época de David Ricardo, pero lo que pasa pero es que superó las libertades. Pero perdón. Adam Smith y David Ricardo superaban al mercantilismo. Bueno, por supuesto, el mercantilismo al final es el capitalismo de amigos. Eso es el mercantilismo. Y eso es lo que pasó. Al final fueron amigos de la soja, dejaron afuera al pollo y dejaron afuera tantas otras actividades que vos no tendrías, no digo Antonio, que un gobierno no tendría que elegir a dedo a qué sector le va bien y a qué sector le va peor. No, para eso tiene que poner el criterio, Miguel. El criterio fue, ¿cuál es el único sector que te puede dar 8.000 millones de dólares en septiembre y 5.000 millones de dólares en diciembre? Porque el gobierno es el especialista en parches. Porque es un parche más de tantos parches que hace este gobierno. Es la economía, el programa es un parche arriba del otro. Un día tenemos que hacer solución de fondo. Antonio, te hago una pregunta, pues ahí hay una pregunta de un miembro del canal de Facundo, que justo apunta a este tema, ¿no? Dice, para Antonio, si hacen un soja 3, van a hacer otros dólares especiales para aquellas actividades donde el precio de la soja es parte importante de sus costos. No sé, eso, bueno, lo que estábamos mencionando recién, ¿no? Hay que preguntárselo al ministro Massa. Yo ni siquiera sé si está previsto dentro de los análisis que se están haciendo en el ministerio la existencia de un soja 3 o soja 4. Yo lo que creo es que nada se debe descartar.
seguramente todas las cosas serán analizables. Pero lo que sí me parece, y te invito, Maxi, en algún momento, si vos lo querés hacer en tu prestigioso canal, es que muchas de estas cosas son autopsias, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho si? Sería interesante plantear cuáles son las cosas que a futuro plantean los modelos económicos, el de Juntos por el Cambio, el modelo liberal que propugna Miguel, el nuestro en el Frente de Todos, porque me parece que lo que necesita saber la gente, y con un lenguaje coloquial y fácil, es qué medidas se pueden tomar para ir reencauzando la economía en la Argentina y cuál es el costo personal en la calidad de vida de la gente que puede asumir todos los días. Porque acá no hay desayuno gratis, ni almuerzos gratis tampoco, y cualquier cosa que hagas vos para tocar una variable macroeconómica, le vas a estar tocando el bolsillo a alguien. No, está bien, pero espera para un poco, Antonio, porque también, viste, hay cosas elementales de macroeconomía. Yo entiendo que si vos estás desesperado, porque si no acumulas dólares no cumplís la meta con el fondo y estás en una economía en la cual si vos no acumulás dólares en la reserva se te desbandan todas las expectativas, yo entiendo que puede ser un instrumento de corto plazo, el soja 1, soja 2 y demás, pero así no se hace política económica, digamos. No es lo deseable para adelante. No solamente por los efectos que tiene, sino porque el Banco Central está comprando dólares a 230 y está vendiéndolo a 160. Pido gancho, como dicen los chicos. No, está bien, te digo, porque es una transferencia. Pero déjame decir además de los impactos sectoriales que tiene, es decir, lo ideal es tener, está bien, el primer mejor es tener un único tipo de cambio y demás. Está bien, tenés cepo, pero por algo el kirchnerismo jamás tuvo hasta ahora un dólar soja, digamos, sino que la situación era tan acuciante y tan comprometida que fueron al dólar soja. Ojo que con el dólar soja, además, obviamente el Banco Central no es estúpido, por otro lado le da la posibilidad al productor de soja que pueda hacer una cuenta ajustada por tipo de cambio oficial, una cuenta corriente que no funciona mucho porque los bancos no la quieren ofrecer y demás. Pero ojo que siempre vimos, después de un dólar soja, siempre vimos presión en la brecha, digamos, porque aparte estás volcando, viste, a gente que se quiere dolarizar y bueno, y se dolarizan en la brecha. O sea que no es, y una cosa es poner un dólar soja sobre stocks y otra cosa es ponerlo sobre un flujo, ¿no? Sobre una cantidad muy, muy grande que es, vos tenés los números, lo que es la cosecha, la que viene ahora en marzo, abril. Yo no sé, Maxi, tengo dos cosas para decirte. Una es más de logística, que es un tema de timing. Nunca me dijiste cuánto iba a durar la sesión de YouTube, porque se está acercando a las 9. Supongo que alrededor de las 9 estaríamos concluyendo, ¿puede ser? Sí, pero veo no estás en la rosada, podemos concluir a las 9, pero me parece lo interesante acá no tener los límites que hay en la televisión tradicional. No, ¿viste? Estoy de acuerdo, pero tengo otras cosas, por eso te lo digo, pero como para una hora me parece una cosa. Yo también tengo que cocinar, Antonio. Bueno, menos mal, ves ahí, no sé si se ve que tengo la cacerola puesta. Vos también tenés que cocinar. Exactamente. No, pero escuchame una cosa, lo que te quiero decir es esto, y este es lo que me parece que es una discusión interesante, mirando a futuro. Hasta que no tengamos cuantitativamente una avalancha de dólares del litio, de la minería, de los hidrocarburos y del gas, Argentina va a tener un déficit externo por los próximos 3, 4, 5 años, como lo tuvimos en los últimos 10 o 15. Porque aunque tengamos una balanza comercial positiva, la Argentina es un país dolarizado porque tenemos 50 años de inflación, la gente quiere dolarizarse todo el tiempo y eso pone una presión, además del turismo, etcétera, que hace que no alcance, que no generemos la suficiente cantidad de dólares. Acá vos podés seguir la teoría liberal de Milei, de Miguel Ángel, decir, bueno, que valga lo que valga. ¿Viste? Si no hay, que suba. O podés tener un pensamiento más progresista y decir, pero pará, ¿a qué tengo que dedicar? ¿Dónde tengo que invertir los dólares que tengo y cómo los administro? Entonces alguien te puede decir, bueno, pero vos estás ahí metiéndote, entiendo el punto, pero me parece que vale la pena discutir a dónde queremos alocar los dólares que se generan en la Argentina durante el tiempo que haya escasez. Porque si no discutimos esto, estamos discutiendo cepo, ¿por qué cepo sí? Antonio, justamente lo que estás diciendo indica que no entendés cómo es el mecanismo de un mercado.
No, yo lo entiendo. Yo lo que creo es que no todo podés dejarlo librado al mercado. Eso es lo que te digo. Disculpame un segundo. Porque justamente ese salto inicial que vos tenés en el precio es el que te genera la oferta futura de dólares. Porque si se vuelve tan conveniente tener dólares, te garantizo que naturalmente, sin que el Estado tenga que decir quién sea quién, va a haber empresas, va a haber individuos que van a buscar generar esos dólares. Pero como vos en el 2016 y en el 2017. Pero eso sucede Miguel, libremente. como pasó eso en el sucede 2016, libremente. No porque vos digas, sea la minería, sea los hidrocarburos. Porque eso ¿sabés que qué vos pasa? estás Esto te lo puede generar el pasó. software. Te lo puede generar, vaya uno a saber quién. Miguel, ni vos ni eso que yo vos somos los decís, que tenemos que decidir quién va a ser el que te va a aportar los dólares. no, Miguel, Eso es entender justamente cómo funciona un mercado. es un Cuando vos engaño. dejás que los precios se liberen, Eso es un cuando los engaño. precios se liberan, aparecen naturalmente la oferta Miguel, cuando algo se vuelve muy no, conveniente. naturalmente al precio, mira, durante el 2016 y el 2017 el dólar estaba a 17, 18 pesos, la Argentina era feliz, gastaba en dólares, ganábamos unos sueldos porque entraban una cantidad de dólares fenomenales. Porque estaba intervenido, por supuesto. No, en el 2016, 2017 no había intervención, había dólar libre. A los efectos prácticos tenías intervención porque estabas tomando una montaña de deuda y la estabas vendiendo. No, todavía no se estaba... La realidad... No estabas haciendo, a los efectos prácticos, durante todo el gobierno de Macri, tuviste un peso artificialmente apreciado porque tomabas una deuda monstruosa en dólares. Entonces no cuenta tenías tampoco. Un ingreso, si vos soltaras el dólar hoy en Argentina, no queda en el contado con liquidación, automáticamente tenés una avalancha de ventas. Yo estoy primero en la fila vendiendo dólares si suelta el cepo el gobierno. Porque es absurdo el precio ese. Lo que te quiero decir es que vos que estás pensando que el cepo tiene un efecto positivo y es súper nocivo, porque justamente tu desesperación por la escasez de dólares desaparece apenas vos liberás los precios. ¿Vas a tener ese salto inflacionario? Sí, pero te garantizo que a una velocidad mucho más sorprendente que la que vos crees, vas a tener esa oferta de dólares de un montón de gente, mismo de las empresas del exterior, que van a decir, qué bueno meter acá a Argentina. Olvídate de las empresas del exterior, de los propios argentinos que van a saber que van a poder entrar acá en Argentina ese dólar. ¿Entendés? Ya lo vivimos tantas veces. ¿Qué vivimos? ¿Qué cosa vivimos? Con una ingenuidad tan grande. ¿Qué cosa vivimos? Porque vos sabés que después, en un momento dado, esas empresas y toda esa gente... No sé de qué ingenuidad me hablás cuando vos lo que estás defendiendo es un control de precios absurdo. No me hables a mí de ingenuo. Cuando vos estás defendiendo un control de precios absurdo, totalmente nocivo para el país. Quiero meter algunas preguntas de los miembros antes de terminar para que no sea muy largo. Dice Ale Gómez, el problema es el gasto. El mes pasado se me fue una persona a trabajar en la municipalidad, trabaja 2 mediodías por semana y pidió hacer changas. Esa es la verdadera inflación. Hay todo un tema, ¿no? Con el tema, se generó gran revuelo cuando se habló un poquito del marco laboral y demás. Creo que hay toda una discusión dentro del gobierno con el tema planes sociales, cómo hacer para reconvertirlos. Y ojo con el tema de el empleo informal, ¿no? O el contrapropismo, todo lo que está ocurriendo, que no es chicos que están trabajando para Google o que están haciendo trabajos para el exterior, sino que lo que ha habido es, pues cuando vos hablás, miren, se va a acelerar la inflación, puede recuperar el salario real, estamos hablando de una franja de trabajadores en relación de dependencia formales, el resto de los trabajadores, si hay un universo muy, muy grande, lo que estamos viendo es una caída del salario real que se inició en los últimos 2 años del gobierno de Macri, muy, muy fuerte, y que en el caso de los trabajadores informales, continúa de manera muy pronunciada en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema que está dando vuelta. Se generó mucho revuelo cuando vos hablaste de tema de reforma laboral. Es que yo no hablé de reforma laboral. ¿De qué hablaste? Sí, por supuesto, los medios te reproducen con el título que más espectacularidad genera. Yo lo que dije y sostengo es que el gobierno y el peronismo en particular tiene una deuda con los 5 millones de personas que están en negro hoy y que no tienen ni una obra social ni una jubilación el día de mañana. Y que no sé cuál es el formato. Quizás no haya que cambiar ninguna ley, pero quizás tengamos que repensar cuál es la mejor manera de que esas personas se puedan incorporar a un sistema que les dé una obra social, que el día de mañana tengan una jubilación
sin que se toque absolutamente ninguno de los derechos de las personas que hoy están en el sistema. No es fácil, seguramente esto no se hace porque alguien no quiera, sino que debe ser muy difícil, pero realmente es una deuda que un gobierno peronista tiene con esas 5 millones de personas. Por supuesto, después eso se hacen 1.500 interpretaciones, pero ese fue el punto que yo mencioné. Disculpame, pero eso me parece una fantasía total. La única forma es querer meter a la gente dentro del sistema laboral a punta de pistola. No estar en el sistema laboral porque es carísimo tener un empleado en blanco. Es la intuición más básica de alguien que tiene una pyme. No tenés un empleado en blanco porque para que lleguen 10.000 pesos a la mano tenés que mover 16.000. Punto final. ¿Qué pasó durante el menemismo? ¿Qué pasó durante el menemismo que se hizo una reforma laboral? Pensé que vos eras el que no querías ir al pasado. Pensé que vos eras el que no querías ir al pasado. Disculpame, Antonio, pensé que vos no querías ir al pasado y hablar. ¿Qué tiene que ver el menemismo con lo que te estoy diciendo? Ya tenemos evidencia de que todo lo que vos estás proponiendo no funcionó nunca. Falaz, totalmente falaz. Escuchame una cosa, olvídate de cosas anteriores. Si a vos te sale carísimo echar a alguien, ¿por qué lo vas a contratar? Olvídate, porque ¿sabes lo que pasa? Los argumentos, como dicen, eso se probó en el pasado y no funcionó. Primero que todo mentira. Y además de que ni me quiero poner a hacer revisionismo histórico. Hablemos concretamente. Si vos echás a alguien y esa persona hace que cierre la zapatería, tenés un problema enorme, porque nunca vas a contratar a nadie, porque tenés un problema enorme con la industria del juicio, porque tenés a las pirañas sindicales adentro, que siempre te van a volver loco, y además porque tenés el costo laboral. Entonces, todo lo que vos estás diciendo de esa deuda peronista, la única forma de resolverla es con una reforma laboral. El resto, ¿sabes qué? Son expresiones de buenos deseos que no tienen ningún valor. Nada más. Ahí pregunta Santiago Lafallí, ¿implementación del dólar turista receptivo es una decisión política o falencia de gestión? Demoraban en implementarlo, ¿no? Pero creo que hubo problemas ahora, pero hubo un ingreso. De hecho, por ese canal ingresaban el receptivo de los que llegan al país. Sí, pero por ese canal, por lo menos el último mes, habían ingresado poco más de 100 millones de dólares y habitualmente eran 30, 40. No, pero fue tarde, pero ingresaron ahí más dólares. De hecho, eso es lo que le quitó también oferta al Blue, ¿no? Que estuvo más demandado. También es tendiente a levantar el cepo. Fíjate que todo lo que funciona es cuando vos sacás restricciones. Dice Mario Raúl que está en el sector cerealero, soja 3 es mediano plazo, fijar ahora no tendría relevancia, hoy no hay stock hasta que se levante la cosecha. No, por eso hablábamos de marzo-abril, eventualmente, si hubiese que generar algún estímulo. Algún estímulo, y vos crees que va a ser necesario, digamos, para que... No digo que va a ser necesario. Estoy diciendo que no creo que haya que excluir ninguna posibilidad dentro de los escenarios que se evalúen en el futuro. Me parece que la gran prioridad es la estabilidad. Y todo lo que haya que hacer para generar esa estabilidad se va a justificar. Para los detractores del dólar soja 1 y 2, les pregunto cuál habría sido la hipótesis de no hacerlo y a dónde nos hubiese llevado. Sí, yo insisto, ¿no? Porque hay algunos mensajes de muchos que están también con las importaciones y que hablan del negocio de la política respecto a la brecha y los negocios que eso genera y demás. Vos has dicho que la brecha no es algo deseable, que obviamente que el cepo no es algo deseable. Seguro, coincido. Que es una medida de emergencia, ¿ustedes creen necesaria en esta coyuntura? Absolutamente. Emergencia que lleva 4 años, ¿no? Emergencia, es cierto, que no lograron poder desmontar, ¿no? Antonio. Bueno, yo expliqué hace un ratito, pero tenemos visiones diferentes con Miguel. El punto es, Argentina va a tener déficit externo muchos años más. ¿Cuántos? 3, 5, 2. Va a depender del tiempo que nos lleve a escalar las exportaciones del litio, de la minería, de los hidrocarburos y el gas. Hasta ese momento, los dólares hay que administrarlos. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, la producción y la canasta familiar se va a pagar mucho más cara en términos de dólares y los salarios no. Entonces, hasta que no lleguemos a ese punto, Miguel dice, liberá
y que solo se va a ir acomodando, yo pienso que no. Yo pienso que en un mercado concentrado como tenemos en Argentina, no se da esa equidad en el manejo del tipo de cambio y tenés que hacer unas ciertas intervenciones. Ahora, está bien, pero fíjate que hablaste del poder adquisitivo en dólares de los salarios. El poder adquisitivo en dólares de los salarios no se mide en dólar oficial, se mide en el contado con liquidación o en dólar blue. Si vos vas a medir los salarios en contado en el oficial, dejale a la gente que cobre un salario que acceda al dólar oficial, y no es así. Yo te mido el poder adquisitivo. Lo estás matando al valor del salario en dólares, lo estás aniquilando, y si lo computás al oficial, me parece que directamente es para internación, porque pensando en el 40% de la gente más pobre y no en nosotros tres que una parte por ahí de nuestro salario lo podemos usar para comprar dólares para viajar. A la gente más pobre la ayudás más bajando la inflación, no con este tipo de intervencionismo. Déjame terminar. Justamente, para poder bajar la inflación tenés que tener cierta estabilidad en el tipo de cambio. Si vos liberás el tipo de cambio y lo dejás librado a los vaivenes del mercado, vos podés tener saltos devaluatorios todo el tiempo que te ponen en jaque la canasta de alimentos y la canasta básica de las familias. Eso en un país con faltantes de dólares como tiene la Argentina, repito, tenemos una cultura inflacionaria de 50 años, no vamos a desdolarizar la mentalidad de los argentinos ni en 2 ni en 3, por más que suba Milei en 6 meses. No va a pasar eso. Entonces, mientras podamos desandar eso y generar suficiente cantidad de dólares, el sistema cambiario tiene que ser administrado, no cabe otra alternativa. Tenemos que vivir en la zozobra total. Pero eso es porque vos pensás que yo propongo liberar el cepo y como única medida. Tenés que hacer como dijiste toda esta hora viniste diciendo eso, Miguel, no es que lo digo yo. No, por favor. Yo te digo que con eso vos tenés un montón de mejoras, pero obviamente tenés que hacer otras cosas. Ahora, dicho todo esto, es la medida central que vos tenés que hacer en Argentina. Es parte de un programa. La medida central es liberar no solo el dólar, todos los precios, porque eso, ¿sabés cómo se sintetiza la economía kirchnerista? Es prohibir. Perdón, una sola cosa respecto a eso, no me quiero meter porque quiero que podamos cerrar, así Antonio termina la cocina, yo me pongo también a cocinar o a servir la mesa, tenemos los quehaceres hogareños, pero ojo, yo creo, en este punto yo creo que es necesario reconstituir la confianza de fondo ordenando. Vos no podés tener la deuda en peso que tenés, el déficit fiscal que tenés, cerrado todo el financiamiento. Pero Maxi, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia respecto al 89? ¿No? Yo cuento siempre, me dicen, no, pero el 89 tenía tipo de cambio cepo, tipo de cambio múltiple. Sí, pero se desbandó todo el 6 de febrero cuando Machinea dice no tengo más dólares en la reserva del Banco Central, tengo que liberar. Y se espiraliza tipo de cambio y precios. Ahí te vas a la hiper. Es decir, cuando vos tenés que liberar porque no tenés reserva, no tenés confianza, estás en medio de una crisis política y demás, son las experiencias de Argentina y además tenés un déficit fiscal enorme porque le perforaron el déficit fiscal, la emisión monetaria, todo. Era la época donde ya estaba totalmente en retirada el equipo de Zurruila. Estaba hace un año que se quería... eso fue lo que justificó el dólar soja 1 y 2. Justamente cuando Rubinstein hace unos meses atrás dijo, en algún momento coqueteamos con la hiper, hizo referencia a eso que vos estás diciendo. Cuando te quedás sin reservas te pasa eso. No, pero por eso. El peor escenario es quedarte sin reserva. Si vos tenés que hacer algún gesto y alguna inversión para que eso no pase, y eso ocurrió con el dólar soja 1 y 2, fue una buena medida. Está bien, pero había una pregunta que decía, bueno, esta Ricardo dice, sin opinar de cambios económicos futuros, prioriza estabilidad como puedan en lo que queda del mandato, que yo creo que es exactamente esa, la prioridad que hoy tiene el gobierno, como sea llegar. En junio del año pasado no creían que llegaban a fin de año. Digamos, en el gobierno estaba una crisis total. Y lo digo esto hablando con distintos personajes de funcionarios o exfuncionarios, pero también lo dice el propio ministro de Economía. Es decir, revela la situación que había en la discusión interna. Ahora, quiero cerrar con esto, ¿no? Porque claramente eso no es un plan económico a futuro, digamos, está bien. Peor es irte a la hiper, peor es irte al desbande total y demás. De hecho, los planes de estabilización han requerido siempre un sinceramiento de precios previo. Digamos, si vos tenés tarifas atrasadas, tenés precios pisados por todos lados y demás,
Sí, pero Y los sobre precios no todo, están fijados. y sobre todo dólar, no porque los empezaste a levantar ese La pisotón de precios que rentabilidad había. de los balances de las empresas es óptima desde hace 2 años. Está bien, pero los tenías en algún momento, tenías los precios de los servicios pisados, No, o de no, las tarifas hablo de de los servicios precios, públicos, eso sí, no, de la y energía tenías sí. el dólar pisado. Pero ¿cómo decimos que tenemos el dólar pisado? Y pues no tenés reserva en el Banco Central, entonces tenés pisado el dólar, obviamente. Por eso no querés levantar el cepo, porque si no te ibas a una devaluación del tipo de cambio oficial. Pero bueno, obviamente un plan de estabilización requiere, o lo que hemos visto en el plan de Israel, que lo hemos conversado con Antonio, Exacto. hicimos un vivo especial nosotros acá en el canal sobre el caso israelí y demás. El plan austral siempre requirió previo un sinceramiento, pero este gobierno consideró que no estaba en condiciones de hacer un sinceramiento, es decir, lo que decía Rubinstein, subir 50% el tipo de cambio oficial, un aumento de una de 50% across the Pero board, se toda hizo la... de una manera inteligente, Maxi, porque se hizo de una forma que a través del dólar soja 1 y 2 le diste un tipo de cambio diferencial, que si querés es como una devaluación encubierta para un sector cuyo impacto en la inflación es prácticamente nulo. Con lo cual, No, llegaste a una opción bastante similar desde el punto de vista de no quedarte sin reservas, sin impactar en la canasta básica, ¿no? está bien, yo creo que el próximo gobierno, sea cual fuere, con algún tipo de confianza, que como tienen los gobiernos cuando entran y demás, distinta, me parece que tiene para encarar muchos temas, digamos, no es que sinceraste el tipo de cambio oficial, el No tema de las coincido. tarifas, que ahora las tenés que, nuevamente se está discutiendo a ver si los aumentos que estaban previstos todos los meses y demás, los pateas un poco para adelante porque, bueno, el tema de la inflación de enero fue todo un tema. Es decir, me parece que hay una agenda pesada todavía de precios que están, algunos dicen disparatados, digamos, algunos que van muy adelante y otros que quedan muy atrás, más todo el tema fiscal y monetario. Pero quiero cerrar con esto, y un poco le doy el cierre para Antonio y para Miguel, y les agradezco a los dos por haber participado. Vos, Antonio, ¿qué estás viendo? Pues está claro que vos hiciste algunas propuestas, incluso para tratar en algún momento de ganar esa confianza y de generar algún shock más fuerte. Vos hablaste de un desdoblamiento más fuerte del mercado cambiario, que todo lo que sea soja, servicios financieros y demás vayan a un tipo de cambio libre, un mercado donde vos le des oferta, no solamente haya demanda en ese libre, sino le des oferta y que en todo caso te quede en el tipo de cambio oficial solamente alimentos, digamos, o productos básicos. Pero bueno, todo eso no se hizo y uno tiene la impresión de que ahora está entrando la campaña electoral, el gobierno no puede ensayar nada porque todo lo que pise es electrocutarse con un cable, digamos, ¿no? Es muy, muy riesgoso porque tenés Claro. a la oposición poniendo minas y bombas todo el No, tiempo. está bien, digamos, y tenés al propio gobierno pensando una cosa distinta, y esa es la pregunta que te quería hacer. Yo creo que acá hay dos visiones muy distintas de cómo se maneja la economía, la que tiene, no sé, Massa Rubinstein, de la que tiene Cristina Kicillof. Ahí no estoy de acuerdo, Maxi, porque fíjate que nadie se le planta dentro del Frente de Todos a Massa y a Rubinstein. Y porque Massa dice, miren, si se me plantan, yo le cuelgo los botines y se van a la hiper. Por lo que sea, pero no se le plantan. Entonces, la verdad es que no hay dos visiones, hay una. Y es la que encarna el ministro de Economía. ¿Vos crees que después, mirando para adelante, imagínate, vos crees que cuál sería el rumbo de el Frente de Todos? ¿Sería tratar de volver a la política económica de Cristina o seguir con la política económica de Massa? Cuando ganemos la elección en octubre, te referís vos. O sea, Sí, si Alberto Fernández es reelegido en octubre para 4 años más, yo me imagino una profundización del plan de Massa, seguramente con mucha mayor poder político, porque llegaría a una reelección por su cuenta y con posibilidades de tomar medidas de mayor riesgo. Me imagino que en un sendero de reducción de la inflación como venimos, pero tal vez con mayor grado de intensidad. Pero pará, porque si ponemos esto en las redes, armás un despelote terrible. Vos decís que cuando Alberto Fernández sea reelecto
en la elección de octubre, y el despelote no es que lo armás conjunto por el cambio con, No, esa es la con la hipótesis gente que de uno... Milei. Pero yo te Lo entendí armás que dentro sí. del frente de todos, la idea de Antonio No, Aracre diciendo cuando Alberto Fernández sea reelecto. pero eso fue la Cristina, hipótesis que vos me hiciste, ¿o no? no te pregunto, ¿no? Yo dije el frente de todos, no dije Alberto Fernández. Bueno, pero yo conozco el pensamiento de Alberto porque soy su jefe de asesores, ¿sí? Sí. Y me parece que está muy encolumnado con lo que encarna Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Yo no conozco otro pensamiento alternativo de otro candidato que potencialmente se pueda presentar dentro del Frente de Todos. Por eso te dije, si hipotéticamente el presidente es reelegido, me imagino una profundización de la política económica actual con un descenso paulatino de la inflación y un emprolijamiento y una normalización de las variables macroeconómicas. ¿Qué es lo que haría un candidato más del ala cristinista o kirchnerista? No te sé decir, porque tampoco estoy tan cerca de ellos como para conocer su pensamiento. Decís que hoy no tienen injerencia, digamos, En la política económica, yo creo que seguramente Sergio, cuando toma alguna decisión importante, la consulta con todas las patas, incluida la del kirchnerismo. Pero hoy la política económica la define y la ejecuta el ministro de Economía. Miguel. Bueno, muy cortito. Antonio es una persona muy optimista. Por ahora hay que ver si efectivamente Massa está consiguiendo esa desaceleración de la inflación. ¿Qué va? Un mes, si es que. Veamos cómo está en junio, si está acumulando menos inflación que el año pasado. La realidad es que es muy temprano para aseverar que estamos en un sendero de caída de inflación. Y la verdad, no veo que eso vaya a suceder, entre otras cosas porque es año electoral, porque pusieron una proyección de inflación del 60%, ¿sabes para qué? Para gastar la plata que les vaya a sobrar. Entonces van a hacer política con todo ese exceso de peso que van a tener de recaudación, que van a tener y no va a estar computado, y tantos otros trucos a los cuales no tienen No acostumbrados. leíste la ley de presupuesto, Miguel, ahí te agarré, ¿eh? ¿Vos no sabés es? lo que dice la ley de presupuesto de qué pasa si la inflación supera el 60%? No lo leí, Antonio, contame. Tienen que enviar un proyecto nuevo al Congreso. Pero seguro, porque ustedes son muy vivos, seguro que alguna puerta trasera se dejaron y van a poder hacer lo que quieran lo mismo. Antonio, porque son mandados a hacer, son los reyes de la trampa, ¿qué querés que haga? Estás muy mileizado, muy mileizado. No, estoy muy tranquilo. Pero lo que pasa es que es lo que siguen haciendo, siempre hacen ese tipo de cosas. Tendrías que maslotonizarte un poco más. Bueno. Y desmileinizarte un poco. Yo lo conozco a Maslatón de antes que Milei, del 97. Pero te cuento que al final, mira, vos hablás de caída de inflación y todavía eso me parece... Bueno, estábamos en el 7,5, estamos alrededor del 5, hay una caída. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Eso, ¿qué estás comparando? ¿Meses seguidos? Comparame mes contra mes, por lo menos. Todavía no. Vamos a poner, yo creo, me tengo que ir a con esto, vamos a poner un punto acá. Hemos hecho un vivo largo, la vamos a seguir en otro momento. Lo que sí me parece que sea quien fuera el próximo gobierno, Junto por el Cambio, Frente de Todo, Milei, quien sea, hace falta algunos acuerdos políticos mínimos para llevar adelante la política que quiera el gobierno de turno, ¿no? Algún acuerdo de sostenibilidad de eso. Un acuerdo al cual el peronismo va a estar siempre muy dispuesto si no es gobierno, ¿no? O van a tirar 300 toneladas de piedras al Congreso, es lo que saben hacer. Cuando no son gobierno, toneladas de piedras. No hay negociación con el peronismo. Si ellos no están en el poder, lo único que buscan es desestabilizar a quien esté. Entonces esa es la realidad. Bueno, tal vez haya sectores del peronismo que puedan acompañar, digamos, ¿no? Después los errores. Tal vez. Claramente una cosa es... Está el Frente de Todos. Hoy encuentro, al menos desde lo verbal, mucha más violencia dentro de los liberales que dentro del peronismo. Pero, como dice bien... verbal, pero los peronistas... Marisa Pintor me dice andar no sé si me lo dice tipo andar a lavar los platos. Yo no veo muchos liberales tirando piedras. Si vos lo dice de buena onda. No te ofendés porque alguien usa malas palabras, creo que es más peligroso que tiren toneladas de piedras, Antonio. Creo que mi mujer ya, viste, pues se hizo tarde, ya cocinó en casa. O sea que yo tengo que lavar los platos esta noche. Bien. O sea que a mí me toca. Gracias a los dos. Gracias, Antonio. Gracias, Miguel. Mucha gente conectada. Gracias a los dos por haber participado de este vivo. Gracias a todos por participar. Seguimos con los vivos. El jueves a las 8 hacemos con Amílcar y vamos a analizar un poquito los números en concreto de esto que decíamos, ¿no? La herencia de
de este gobierno y, bueno, lo que queda en 2023 con el tema dólares, que para mí hay que volver todo el tiempo sobre ese tema porque va a ser la clave un poco de este año y no terminaron de ver bien los números que publicó hace unos días el Banco Central y que estuvimos analizando en detalle.